Una transformación evidente que beneficia a los demás. Punto número 1 en Efesios 4, verso 28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. El robo ha sido una constante tentación para las personas y no ha podido ser erradicada a lo largo de la historia. La falta de recursos, la envidia, la avaricia son algunos de los motivos que llevan a las personas a cometer este delito. Y el apóstol Pablo hace un llamado a los efesios para que no se dejen llevar por la ansiedad y eviten tomar lo que no les pertenece. Por ejemplo, había una frase muy conocida ya. El Señor dice que no debes tomar la mujer de tu prójimo en vano. Y aquí hay una demanda categórica, y es que el cristiano deje de robar. Y esto habla del robo de todo tipo. En Zacarías 5:3 dice: entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la superficie de la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido, según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido, según lo escrito en el otro lado. Esta no es una expresión solo para un ladrón profesional, sino para todos aquellos aficionados, y cubre todas las formas empíricas de robar, sin importar cuáles estas sean. Y probablemente más de uno se imagina que el robar simplemente es apropiarse indebidamente o por la fuerza de alguna cosa que no le pertenece. Pero vean ustedes que para la Escritura y dentro del concepto básico en el que fue escrita, tiene una amplitud extraordinariamente grande. Escuchen bien la lista. Incluye, obviamente, este término de no robar, es no apropiarse de cosas en las tiendas, de evitar pagar los impuestos, de manipular los libros contables, de tomar prestado sin devolver, de obtener dinero de forma fraudulenta, de generar anuncios falsos, de hacer estrategias engañosas para promocionar algo que sabes que no es lo que estás ofreciendo. Y todo lo que sea una manera de privar a alguien de su propiedad, obviamente sin darle el verdadero valor en pago. Pero también para nosotros y en nuestro medio es aplicable todo lo que la Escritura refiere al tema de robar. Por ejemplo, usar la viveza criolla. ¿Cómo? Pues es para sacar ventaja. ¿Sí? O sea, nosotros le bautizamos como hay que nomás utilizar el ingenio y la astucia para hacer algo que tú quieres. Pues eso es para la Escritura está mal. ¿Sabes qué? Está mal colarse en la fila, pagar coima, comprar derechos, abusar de sus influencias, ser moralista y no ver su propia vida. ¿Cuántas personas inician un juicio sin buscar justicia? Lo único que quieren es venganza. Hacer perder el tiempo a alguien. ¿Saben ustedes la cantidad de gente que les roba el tiempo a las personas, haciéndoles creer cosas? Hay cuantos que inician una relación sin un propósito serio, solo por darse un gusto. Hay cuantos que piden favores en lugar de esforzarse. Hay cuantos que acumulan sin motivo y especulan otros con la necesidad ajena. Luego también hace referencia a hacer compromisos sin cumplir. En muchos casos, comer hasta no dar más, porque la comida incluye dentro de una cuota. Tomar más de lo que puedes llevar.
Bueno, y como eso, muchísimos otros ejemplos más. Así es que no crean ustedes que cuando dice el apóstol, el que roba, no robe más, está hablando simplemente de aquellos delincuentes que andan robando cosas. Si tú estás en esta pequeña lista que he hecho ahora, deja de hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es una vieja expresión de la anterior vida, de esa vida egocéntrica de Adán. Que esa que te parece que te va a ofrecer mucho, pero solo representa otro engaño. Lo dice la Escritura en Proverbios 13:11. La fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo aumenta. Así es que la motivación que lleva a robar a alguien es querer algo ahora. Y robar parece que es el camino más corto para conseguirlo, pero es una ansia engañosa y no tiene un resultado bueno. Te miente, te hace creer que vas a lograr, que vas a conseguir lo que quieras, que vas a lograr una meta inmediata. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien prometer cosas que sabe que no va a cumplir? Solo es para que debes saber que vas a conseguir lo que esta vida vieja siempre te da: tensión, discordia, angustia, frustración, derrota y muerte. Y no hay forma de evitarlo. Te arrastra a hacer lo que la carne te pide, lo que el mundo ofrece y lo que el malo demanda. Yo tenía varias reuniones de consejería en estos días y se han ido cayendo, ¿sí? Sí, no me acordé que tenía, me pareció que algo, y se fueron apareciendo las excusas y ya me dejaron desocupado. Bueno, finalmente sirvió para que podamos estar ayer todo el día con Marlene tramitando los papeles para que ella pudiera salir, solo por la gracia del Señor. Así que el Señor lo que no parece bueno lo vuelve bueno y hace que tenga el beneficio del uso. Pero digo, todos aquellos que estaban queriendo venir previo antes del carnaval, para evitar de repente algo, ahora van a tener que venir bien desportillados, ¿no es cierto? Ya antes iban a confesar debilidades, ahora van a tener que confesar pecados. ¿Ah? Bueno, estamos ahí para ayudar, ¿no es cierto? Y todo esto que nosotros hablamos de que el pecado ya fue condenado, dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Todo esto ya ha sido juzgado en la cruz de Jesucristo. ¿Cuándo? Pues cuando el Señor colgaba del madero. Él fue condenado como si fuera un ladrón, un asesino, un mentiroso, un borracho. No hizo nada de eso en su humanidad, pero las asumió. Él fue hecho pecado. Y Dios lo condenó a muerte junto con la vida vieja. Él no hizo nada de esto en su vida y tomó tu lugar en la cruz cuando fue hecho como eras tú, cuando se hizo como tú. Robar entonces es una falta total de preocupación por otra persona, un deseo egoísta de satisfacer tus necesidades y deseos. Pero hay mucha gente que se encuentra maneras para justificarse y dicen, no, o sea, robar está bien si hay una buena causa. Y lamentablemente miles de cristianos caen en esa trampa. Y siente que si la causa es buena, verdadera, santa y justa, cumplirla por cualquier medio, eso es lo correcto. Mira lo que dice Juan, en el capítulo 13, versos 27 al 29. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. ¿En quién? Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Por
Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo uno puede tergiversar la idea? ¿Cómo puede uno confundir las cosas y poner como que está bien? Él estaba yendo a entregar a Jesucristo a las autoridades. Y los otros estaban pensando, qué bueno este Judas, caramba, parece que va a ser un acto de caridad. Parece que Judas va a provisionarnos algo para la fiesta. Y él estaba movido en su corazón por Satanás. Así es que no te confundas. Judas también creía que estaba haciendo, todos creían que Judas estaba haciendo lo correcto, pero él sabía lo que estaba haciendo. Así que eso de querer justificar, no importa el medio, sino que está bien lo que yo pienso, es una filosofía tipo Robin Hood, ¿no es cierto? Esa que es robarles a los ricos para darles a los pobres. Igual está mal, igual es robo, ¿sí? Quizá peor todavía es decir que no está mal robar, lo que está mal es hacerse pillar. Y eso no solo se aplica a apoderarse de cosas, sino se aplica también a la infidelidad y se aplica también a la corrupción. Por lo tanto, no es solamente de considerarlo como un evento. Y entonces Pablo dice, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Bueno, ahí está Pablo diciendo que trabajar te permite evitar este pecado porque te esfuerzas para conseguir lo que necesitas de manera honesta. Y esto te da satisfacción y posibilidad de dar lo mejor de ti. Y seguramente la tranquilidad de saber que lo que tienes es por tu esfuerzo. No importa que fuera mucho o poco. Lo importante es que tú sabes que eso es producto de tus manos. Porque trabajar con las manos en lo que es bueno no solo te ayuda a ganar tu sustento de manera honesta, sino que también te da la posibilidad de ayudar a tus hermanos y a tus hermanas más necesitados. Pablo escribió en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versos 11 y 12, tengan por su ambición, tengan que lo más importante para ustedes, lo que le den la prioridad, sea llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado. Imagínate, las otras preocupaciones que tienes no entran en esto. Las preocupaciones que te están absorbiendo absolutamente el tiempo no entran en estas. ¿Qué pasa si yo hago eso? Dice, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Si tú lees esta porción de la Escritura y recapitulas tu vida y dices, ¿de qué tengo necesidad? Y estamos hablando de cosas no solamente tangibles, que se las puede tocar, sino de llevar una vida tranquila. ¿Hace cuánto que no tienes paz en tu casa, en tu vida, en tu propia constitución de el día a día, en lo que haces? ¿Hace cuánto que estás todavía andando a sobresaltos? Aquí la Escritura dice que si tú te ocupas eso como prioridad en tu vida, pues no vas a tener necesidad de nada. Muchos hay, como yo, que y sigo todavía manejando un poco de mi estructura de laburo adicto, que puedo empezar a trabajar a las 10 de la noche, habiendo trabajado las anteriores 9 horas también. Pero eso yo ahora lo pongo en beneficio de la obra. Si bien es cierto, puedo y el Señor me da la capacidad de esforzarme, lo hago en ese beneficio. Si estuviera pensando y cuánto más podría ganar y cómo podría comprar el departamento donde estoy, estaría ahorita afanado, turbado y sin hacer lo que el Señor me ha pedido que haga.
esta laboriosidad tiene una ventaja de evitarte la tentación, primero, de robar en todos los sentidos de los que hemos hablado. Y te permite ser generoso con los que tienen menos. Por eso Pablo establece una relación entre el trabajar y el compartir íntima. Y no hay nada mejor que tú puedas compartir. Realmente cuando voy de visita a alguna casa, cuando alguien me dice que quiere hablar pero que no puede venir acá al sitio donde nos congregamos, voy y llevo alguna cosa y le digo, esto es para compartir. No, usted no tiene que traer, ya está dándole su tiempo. Y yo le digo, es que el Señor me da tiempo y también me da la posibilidad de traer algo para compartir. Entonces, recibes vos el gusto de hacer lo que te gusta hacer y además con el beneficio de poder compartir. Esta característica que dice Pablo, pues crea un espacio donde nadie sufre necesidades, porque todos trabajan para tener y tienen porque trabajan. Y lo dice Hechos 20, del 34 al 35. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Si te das cuenta que la palabra bienaventuranza significa extremadamente feliz, con gozo y satisfacción, eso lo tienes cuando das, no cuando recibes. Cuando tienes la capacidad y la convicción que Dios ha puesto en ti de que puedes dar. Pero existe una diferencia entre la conciencia de conveniencia y la conciencia de convicción. Esa conciencia de la conveniencia pues es guiada y limitada por el pensamiento que si uno puede salirse con la suya. Un pastor muy querido mío decía entre sus ejemplos de este tipo de comportamiento común en la iglesia: imagínense si de repente una de las personas de la congregación se sabe que había estado en alguna cosa y se había robado 3 millones, no importa lo que sea, ¿ya? Y está en un proceso. Y paralelamente en la congregación también se enteran de alguien que había estado siendo infiel a su mujer. ¿Qué creen que pasa? La mayoría socapa la viveza criolla del ladrón y le sacan el pellejo al que estuvo cometiendo infidelidad. ¿Por qué? Por hacerse pillar. Así que esta conciencia de conveniencia la puedes producir hasta en un animal. ¿Cómo? Entrenas a un perro a recoger una pelota y le das comida cada vez que lo hace, le premias, ¿sí? Después de algún tiempo, el perro entiende que si te trae la pelota, eso es comida. Y cada vez que lo haga, pues vas a recibir el premio. Pero entonces, como es perro, se entusiasma y empieza a traer, ¿no es cierto?, calcetines, ropa, juguetes, adornos, ya todo empieza a traer también, ¿no es cierto? Y entonces cuando eso pasa, ¿qué haces tú? Ya no lo premias, ¿no es cierto? Ahí le das un golpe, porque no está haciendo lo que corresponde. Y entonces él va a entender que va a tener comida solo cuando traiga la pelota. Y si trae otra cosa, pues va a recibir un golpe. Bien, esa es la conciencia de conveniencia. Haces lo que te conviene según sea la ocasión. Pero lastimosamente ese es el nivel en el cual la mayoría de la gente parece vivir lo que hoy se llama cristianismo. Dejo de hacer por conveniencia.
hago por conveniencia. Comparto por conveniencia. Tomo esta definición porque me conviene. En 2 Tesalonicenses 3, 6 a 8 dice: ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. ¿Se dan cuenta? Que cuando uno hace cosas o evita hacer cosas solo porque le conviene, no es una buena influencia. No deja una marca en la vida de la iglesia. La conciencia de convicción, más bien, es producir en el corazón cristiano de que es malo robar de cualquier forma. Dios manda no hacerlo. Pero yo te voy a decir algo. El mundo no está impresionado por los cristianos que hacen lo que les conviene en ese momento. Incluso los mundanos dejan de robar si saben que existe la posibilidad de que con eso se van a meter en un problema. Y no se olviden, quítense la mente de que solamente es apropiarse de dinero o de cosas. Piensen en todas las cosas de las cuales se habla. Apropiarse del tiempo de alguien, aprovecharse de las circunstancias, meterse a la fila sin autorización, sacar ventaja de lo que quieras. Todas esas cosas es necesario que nosotros tomemos en cuenta. Y si nosotros decimos, no voy a hacer eso porque de repente me van a mirar mal, esa es una conciencia de conveniencia. Hay muchos que están obrando solamente por conciencia de conveniencia, exactamente igual como lo hacen muchos cristianos. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Está hablando de la gente que tiene mucho dinero, que más bien en lugar de estar tratando de acumular más, sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir. ¿Y qué deberían acumular? Pues un tesoro de un buen fundamento para el futuro, la vida verdadera. Así que solamente dejar de robar no es del todo llamativo, si es que estás siendo guiado por una conciencia de convicción. ¿Por qué tomo tanto énfasis en esto? Porque precisamente a través de la consejería uno descubre de por qué haces lo que haces. ¿Y por qué has hecho? Simple pregunta. Y entonces empieza a expresar todas las razones por las cuales ha hecho o ha dejado de hacer algo. Y en el fondo, lo único que ha hecho es tratar de evitar ser mal visto, ser simplemente observado o de repente meterse en un problema. Pero eso acarrea problemas a la larga. Porque como no es un tema de plena convicción, no es algo que en la conciencia está arraigado, no es algo que dice, eso es lo que Dios demanda de ti y eso es lo que Él quiere, sino que es más bien producto de mi deseo y de lo que mi carne quiere que haga, entonces vienen las consecuencias. Por eso nos reunimos necesariamente con todos aquellos que parece que están haciendo cosas buenas, pero que terminan siendo condenados por su propia conciencia, sabiendo que lo que están haciendo es por pura conveniencia. Así es que, si tú dirás, hoy no voy a, es decir, este fin de semana que es de carnavales, no voy a salir a ningún lado para no sufrir tentaciones, es más, ni al culto voy a ir para que nadie me diga que...
crees que lo estás haciendo bien, pues no estás obrando como Dios quiere que lo hagas. Tú tienes que ser luz en esta oscuridad. Eso no significa que te metas a bailar en el carnaval. Eso significa que tú tienes que llevar el mensaje con tu testimonio, con tu palabra. Que todos sepan que verdaderamente como cristiano estás viviendo una vida que lucha contra el pecado. Pero no solamente haciendo las cosas que te convienen para tratar de impresionar a los demás, porque solamente dejar de robar no es del todo llamativo, pues, si eso no está guiado por una conciencia de convicción. Y lastimosamente muchos cristianos llegan hasta aquí en su vida cristiana y esperan que el mundo esté pues impresionado por esos logros. Ser honesto, no abusar, no quitarle a otro su propiedad. Pues muchos cristianos llegan hasta esta etapa. Son buenos, no roban, pero no impresionan a nadie. ¿Por qué? Porque es solo una parte del total de la vida cristiana. No es solo la virtud de ser honesto, sino la de ser generoso, de apoyar a otros que están en necesidad, de ayudar con preocupación verdadera y compasión, si es que la vida comienza a estar enfocada. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos 12 al 15, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos ellos. A su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Quiere decir que las cosas, cuando se hacen de una manera como Dios manda, nosotros somos beneficiados en un compartir con todos lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué te ha dado a ti? Paz, tranquilidad, conocimiento, entendimiento de la Escritura, sabiduría para poner en práctica la Escritura. ¿Por qué te la guardas? ¿Por qué no vivirla con otros? Es interesante cómo en estas fiestas, en estas fechas, en estos momentos singulares en los que, pienso yo, se han desatado todos los poderes y potestades del Averno y están caminando entre nosotros. Es interesante cómo nos satisface de repente hacer alguna cosa. ¿Qué tal si hacemos, no sé, una juntada de los varones para el día lunes? ¿Con qué? Una choriceada. Muy bien, así sin programar mucho. Y de pronto llegan y van llegando tarde y van llegando como pueden y después se acomodan y todos comen y luego se van. ¿Qué impacto tuviste? Ninguno. ¿Por qué haces las cosas que haces? ¿Para calmar tu conciencia? ¿Para decir estuve con los varones de la iglesia? ¿Porque hay una actividad de la iglesia y ahí me gusta estar? ¿Para qué haces lo que haces? Por eso cada cosa que tú hagas en tu vida, lo dice el Señor, debería ser con sentido de darle la gloria a Él. Cuando la imagen de Cristo se refleja claramente, pues el corazón da gozosa y generosamente con gracia del tiempo, de la capacidad, del esfuerzo y todo. Por eso es que Pablo escribe a los Corintios que Dios ama al dador alegre. En 2 Corintios 9, 7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Si bien el contexto que está hablando es de la ofrenda, pero no te olvides que esto no solamente es para los domingos, porque podríamos remarcar versículos para el domingo.
cuando tú propones dar en tu corazón, no de mala gana ni por obligación, de todo lo que el Señor te permite dar, compartir, disfrutar, hazlo con alegría. Así que cada cosa que tú hagas, que sea para la gloria de Dios, porque es probable que no tengas recursos económicos para poder compartir con los demás, y me parece bien. Pero si tienes tiempo, capacidad, si tienes diligencia para hacer. A mí me encanta cómo funcionan algunas congregaciones, porque mi hija estaba con su hijita menor en el hospital y ella prácticamente vivió todos esos días con ella. Y le llamó a una hermana y le dijo: Mónica, ¿vas a ir al mercado? Y dijo: no puedo, estoy con mi hija. ¿Me puedes pasar una lista? Yo estoy yendo al mercado. Claro, por supuesto. Y le pasó una lista bien cortita. Y después ella fue, tocó el timbre y le dejó al esposo y le dijo: por si acaso esto estoy trayendo. ¡Ay, qué bien! ¿Cuánto debemos? ¿Cómo debemos? ¿Cómo debemos? Nosotros compartimos con ustedes. No solo es el hecho de que le han liberado de un gasto, sino de suplir una urgencia. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a recibir una ayuda así? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decir: tengo esta necesidad? Para que nosotros podamos ver cómo podemos ayudar. No recibimos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal. Sí, tengo una urgencia, pero no te preocupes, yo ya voy a ver cómo lo hago. Bueno, tal vez yo hubiese podido ser bendecido con tu necesidad. Tal vez yo hubiese podido ayudarte en lo que quisieras hacer. Pero solamente va a suceder si te dejas ayudar. Si permites que lo que para ti en ese momento es difícil, nosotros lo podamos hacer. ¿Cuánta gente hay que tiene necesidad en su casa de dejar de repente a sus niños pequeños por un rato para ir a hacer algo que no puede hacer nadie más que él? Y nunca lo hace. ¿Por qué? Porque dice: no tengo a nadie con quien dejar. Aquí hay 60 personas, 150 en la lista, que podrían estar listos para poderte ayudar. El asunto está en que sepas abrir tu corazón. No hay nada de glorioso en dar. Más bien hay extremo gozo en tener un corazón que está preocupado por las necesidades de los demás. Así que despójate de lo viejo, vístete con lo nuevo, vístete de Cristo y vive como un cristiano verdadero. Y refleja la vida de aquel que, siendo como tú, no pecó. ¿Por qué? Porque estaba en comunión con Dios. Y lo dice Primera de Pedro 2, del 22 al 25. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. No se olviden nunca que el cuidado de Dios no solamente se refleja en milagros que tú puedas recibir, no solamente se refleja en que esa necesidad imperiosa que tú tienes sea cubierta,
sino también se manifiesta en la forma que puedes dejar que los demás compartan contigo para que te ayuden. Porque así puedes ver a Dios obrando de la manera en que Él quiere hacerlo, a través de su iglesia. Hay una transformación evidente. Punto número 2, que te impide hablar de más. Y dice Efesios 4:29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Literalmente en griego, esto es, no permitas que ninguna palabra podrida salga de tu boca. Eso cubre toda la gama de conversación malvada, desde la obscenidad a la inmundicia, rumores frívolos, chismes, palabras podridas, palabras que están corruptas, que apestan, que se han malogrado. Mira lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo: camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que cada vez que tú utilizas las expresiones verbales, es decir, palabras, la conversación que tienes para no solamente herir, lastimar, ofender, sino también para engañar, para tratar de sacar ventaja, para robar, entonces vas a tener la plena certeza de que el Señor Jesús va a sacar su lista de cosas que has hecho y te va a pedir cuentas. Por eso que cada palabra que tú digas, pensala bien antes de decirla. Hay una marea creciente de pornografía, de lascivia en literatura y en la conversación, y la tendencia del mundo es quitar todos los límites, las restricciones, como si éstas crearan una esclavitud. Y algunos están tan cegados, tan engañados, que piensan que la libertad de decir cosas feas, sucias, podridas es un signo de verdadera libertad. Y Judas tiene un mensaje para ellos. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Es decir, que son todos aquellos que están viendo la forma de hacer que los demás les crean algo que ellos lo tienen para su propio beneficio. Las Escrituras tienen mucha luz y a la verdad, como fue dada por Jesús. Tú puedes ver cuán ingenuo, cuán equivocado es eso, de usar palabras que creas que están tomando ventaja para ti, y solamente son de las que vas a dar cuentas en el juicio final. No es una manifestación de libertad, es de esclavitud, de estar atado, de sujeto a algo que engaña, que destruye. Por lo tanto, los cristianos obviamente no tienen que participar en eso, porque es parte de la vida vieja. No puedes vestirte de Cristo y tener una conversación sucia, con palabras podridas, con una conversación corrupta, obscena, vulgar, o de repente producto de la ociosidad y del chisme. Dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versos 4 al 5, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que no hay opción para el cristiano. La conversación malvada debe ser desechada. A un amigo, cuando teníamos vinculación en la cámara gráfica, le pidieron que imprimiera una revista pornográfica.
Y él, lógicamente, se negó diciendo, no, yo no hago estas cosas. Y el cliente le dijo, no, no seas así. Yo sé que a ti te gustan estas revistas. Y este amigo le miró a los ojos y le dijo, sí, verdad. Hay algo que inflama a mí cuando veo esto, pero ya no quiero alimentarlo. Eso es despojarse de lo viejo, despojarse de la vida de la carne. Cuando te niegas a ver un video erótico, te niegas a escuchar un chisme o un rumor, eso es despojarse de la vida vieja. Y dice Pablo, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Pero eso no es suficiente. Si solo puedes decir que no haces esto, aún no estás viviendo una vida cristiana verdadera y plena. Vístete de Cristo. Porque, ¿qué dice Pablo? Sino solo la que sea buena para la edificación, para que imparta gracia a los que le escuchan. O sea, no solamente no digas lo que no corresponde, sino más bien tienes que decir lo que sea de edificación para los demás. Ese es el verdadero signo del cristiano. Es una preocupación por tu influencia en otros. Les escribía Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. En mis inicios de la vida cristiana, pues yo leía esto y a veces justificaba a algunos hermanos que tenían el don de la amonestación. Parecía que tenían ellos que andar como referees de un partido de fútbol. Todo el tiempo estaban sacando tarjeta amarilla, roja, azul, alguna tarjeta tenían que sacar, y si no sacaban tarjeta le sacaban la lengua. Pero tenían que hacer algo siempre. Y yo cuando empecé a entender esto, dije, está bien, dice aquí, que amonesten a los indisciplinados. Pero cuando tú lees la totalidad del versículo, porque es uno solo, dice, ninguno devuelva a otro mal por mal. Si vos ves que alguien está haciendo mal y haces otra cosa peor, ¿qué beneficios tiene el que fue amonestado por ti? ¿Qué ganas tú poniéndole el término? Voy a exhortarlo a mi hermano, ¿no es cierto?, de lo que está haciendo, y lo voy a hacer con toda la dureza y la rigidez que esto demanda. Cuando en realidad Pablo dice que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Así es que, si tú no sabes elegir palabras, pues pídele al Espíritu que te guíe a decir lo que corresponde, que sea para edificación, no para destrucción. No lastimen. Aún sea que andan delante de un pecador incorregible. Hagan lo que dice el apóstol Pablo. Presenten un mensaje de Cristo a través de sus palabras. Porque tus palabras pueden ser utilizadas para construir o para destruir, para bendecir o para maldecir, para sanar o para herir. Por eso es fundamental prestar atención a lo que dices y cómo lo dices. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 15, versos 2 al 4, dice: la lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. Así que un comentario desafortunado puede hacer mucho daño a alguien.
incluso si dices, es que esa no fue mi intención. Dice el Salmo 71, versos 17 al 18, todo el día cantará mi boca de tu justicia y de tu salvación, porque son innumerables. Vendré con los hechos poderosos de Dios el Señor, haré mención de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud, y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Y aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Si has empezado a hablar a alguien del Señor, no dejes de hacerlo de la manera apropiada que Él quiere que lo hagas, porque tus palabras hablan mucho de tu carácter. Si hablas de manera compasiva y constructiva, pues estás mostrando una actitud de amor, de servicio a los demás. Pero si tu forma de hablar es ofensiva, hiriente, negativa, pues reflejas un corazón lleno de resentimiento y de amargura. Es un tema de consejería que se está volviendo muy frecuente. Sí, yo tuve problemas y tuve que decirle lo que pensaba. ¿Y se ha armado tanto lío de solamente decir lo que pensabas? Sí, solamente eso, o sea, le he dicho lo que pensaba. Bueno, lo has dicho de manera, digamos, fuerte, tosca, de repente como papel de lija, ¿no? ¿Sí? No, lo he dicho tranquila, pausado, con calma. ¿Y eso te pone de mal humor? ¿Te hace sentir mal? Sí, bien. Hay una raíz de amargura, hay un resentimiento dormido, hay algo que no te está dejando en paz. No, es que yo soy siempre así, siempre hablo fuerte. Hay algo que tienes que el Señor no ha sanado. Y tienes que sanarlo, porque de otra manera vas a seguir sufriendo. Él no ha sufrido, tú sí. A él le has gritado, pero le valió. Y tú sigues sufriendo. El Señor no ha sanado algo que está en ti. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. ¿Y por qué no te sana? Simple y llano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si no le confiesas, si no le dices que quieres que te limpie, Él lo sabe, Él lo conoce, pero quiere que tú lo confieses, quiere que tú lo reconozcas, que eso es malo, que eso te hace llevar a decir palabras hirientes, ¿sí? Sé consciente de cómo puede afectar a los demás lo que dices. Y antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir es constructivo o destructivo. Si es negativo, hiriente, y si es así, no lo hagas. Y en vez de criticar a los demás, pues busca maneras de edificarlos y de mostrarles amor. Sigue el ejemplo de Jesucristo. Miren Lucas 4:22. Si hay algo que a mí me encanta es leer algo acerca de Él. Todos hablaban bien de Él. Pero, ¿cómo? Sí. Y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y la gente perversa, la gente mala, la gente que no lo quería, la gente que lo despreciaba, la gente que estaba en contra de Él, ellos lo admiraban. Porque las palabras que salían de su boca estaban llenas de gracia. ¿Y cómo sé que esta gente no lo aceptaba? Pues simple y llanamente decían, ¿este acaso no es el hijo de José? ¿Te acuerdas cómo fue de José? Conocían a José y conocían la historia de Jesús. Él no vivía con ella cuando ella estuvo embarazada. Así que la malicia de la gente decía, oye, de una acción así, ¿va a salir un tipo sabio? No creo. Pero aún así, aun cuando le tenían resistencia a Él, aun cuando no lo aceptaban a Jesús, ellos
Ellos quedaban admirados y maravillados, dice la Escritura, por las palabras de gracia que salían de su boca. A ti que te quieren, por lo menos no te tratan como a Jesús. A ti que te aceptan, ¿cómo crees que van a recibir palabras si tú las dices llenas de gracia y de amor y de edificación? Porque si dices cosas con una actitud benigna y compasiva, pues tienes un impacto efectivo en la vida de las personas. Tus palabras tienen una gran influencia y afectan a muchos. Todos necesitamos escuchar de ti palabras llenas de sabiduría. No hay nada más precioso que empieces tú a expresar en tus palabras lo que dice la Escritura. Y realmente todo el mundo puede decir, oye, qué gran consejo. Y claro, si viene de Dios, ¿cómo podría ser? No puede ser mejor. Pero si tú vas a buscar en tu repertorio de tu vida vieja, de ver cómo le puedo hacer sentir a este hombre que ya deje de hacer lo que está haciendo, con tus viejos argumentos no vas a lograrlo. Cuando usas la palabra de Dios apropiadamente, en el momento exacto y de la forma correcta, sientes que las personas verdaderamente son afectadas por ello. Cuando cuidas tus palabras, pues das amor, compasión, servicio. Dice en 1 Tesalonicenses 5:11, por tanto, confórtense los unos a los otros, edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Busquen siempre la manera de que tus palabras sean una caricia a los demás. Que no sea una amoladora lo que salga de tu lengua. La palabra de Dios te llama a hacer luz en el mundo. Y esto, lógicamente, incluye tu forma de hablar. Cada palabra que pronuncias es una semilla que plantas en el corazón de todos aquellos con los que hablas. En Proverbios 10, 31 al 32 dice, de la boca del justo brota sabiduría, es decir, palabra de Dios aplicada a la vida corriente. Pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. Yo te pregunto, ¿qué es lo que a ti te gusta expresar? ¿Lo que Dios quiere decir a los demás o lo que a ti te gustaría que te escuchen? Al elegir palabras que edifiquen, traigan luz, pues fortaleces a los demás y enriqueces tu propia vida. Así que sea un canal de amor, de bondad, y vas a ver cómo el poder de tus palabras transforma no solo a otros, porque escuchan lo que Dios quiere decirles y también te afectan a ti mismo. De algo bueno, de algo que edifique, de algo útil. Ya, no importa que mandes un mensaje por WhatsApp, pero que sea útil. Todo depende de la calidad de tu influencia. Los demás están esperando algo bueno de ti. Mira lo que dice Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. De pronto siento el deseo de enviar un mensaje y la respuesta es, pastor, justo y cabal. Lo que estaba temiendo. Y me acabas de hacer dar cuenta que estaba mal. Yo no sabía, pero el Señor sí. Y utiliza mi vida para bendecir a esas personas. Ojalá utilice la tuya para bendecir a otras personas, para que todos se den cuenta cuánto está obrando el Señor en tu vida. ¿Cómo afecta lo que dices? O tus palabras son como esos dardos que encienden fuego en el corazón de otro. Enciendes unas pasiones que cuando te vas tienen que estar luchando para apagar las llamas que has dejado encendidas. O tus palabras son limpias, íntegras, útiles, fieles, que edifican y animan a la gente. ¿Cómo son? Y
Isaías 54 dice, el Señor Dios te ha dado lengua de discípulo. Me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Si tú tienes la capacidad de tener una lengua de discípulo, es decir, habla las cosas que escucha del que le enseña, tus palabras podrán sostener a un fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Lo que yo escucho, ¿de dónde proviene? Lo que yo aprendo, ¿de dónde proviene? Si proviene de la enseñanza del Señor, eso es lo que voy a decir y eso es lo que voy a alimentar en mi corazón. Pero si estoy escuchando las noticias, las informaciones que vienen a través del Internet, si me estoy dejando influenciar por los comentarios del mundo, eso es lo que yo voy a decir. Debes pensar siempre que el Señor ya ha preparado el mensaje para que tú lleves. Tú no solamente tienes que ser obediente y decir lo que Él dice. Las palabras más influyentes de Jesús tenían que ver con la influencia sobre otros. Él no decía nada ocioso. Y Santiago también habla sobre esto. En Santiago 3, 5 al 6 dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué grande bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. ¿Qué te está queriendo decir el apóstol Santiago? Te está queriendo decir, no seas vos el lanzallamas, ¿ya? No seas tú el que esté incendiando a los demás. No lances palabras que van a causar daño y destrucción. Y es más, te dice Santiago, si puedes controlar tu lengua, entonces puedes manejar el resto de tu vida y hasta puedes influir en tu mujer. Es bien difícil. Mateo 18:6 dice, pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Así es que, según la expresión en el Evangelio de Mateo, es mejor ahogarte que dejar que tu lengua sea una ofensa o la causa de una ofensa para una persona. Sin embargo, pues no sé cómo se aferran los cristianos a algunas formas desconsideradas de hablar y están fallando constantemente al no recordar la influencia que tienen. Yo creo que muchas esposas deberían tener esto en cuenta. Mira lo que dice Pedro en el capítulo 3, verso 1. Marcarlo. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, y ya creo que todos están calificando ahí, si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna. Qué difícil, ¿no? Que no tengan ustedes que andar reprendiendo, exhortando, animando, llamando la atención, sino por la conducta de su mujer al observar su conducta casta y respetuosa. ¿Hay algo más difícil que esto? Sí, que el marido sea obediente, claro, eso es más difícil. Que haya un marido obediente. Pero si es desobediente, ya tienen la receta, hermanas.
apliquen. No falla. Uno de los problemas más serios que ha tenido la Iglesia es con los grupos de estudio bíblico, esos que son pequeñitos, que se llevan en las casas, y los mismos que generan el problema son los mismos cristianos que asisten. Esos grupos generalmente se los ha generado ¿para qué? Para llamar personas que no son creyentes, ¿sí? Y para que sean parte, y es un grupo bien familiar, bien afín, bien bonito. Pero ahí el lío son los propios cristianos. Insisten en hablar cosas que ofenden a los que no son cristianos y que están presentes. Pero estos cristianos insisten como si tuvieran algún derecho a eso. Y ofenden hasta que ellos mismos se ofenden cuando se les dice que no hagan. Yo recuerdo que estaba en un grupo de amigos de antes, pero yo ya convertido, ya les estaba escuchando sus versiones, sus comentarios. Sentía cada vez más frustración y pena por cómo se oía lo que ellos decían. Y entonces no tuve mejor iniciativa que darles una reflexión en cuanto a su relación con sus esposas, con el dinero, respecto a sus planes. Y de pronto cuando estaba hablando me escuché a mí mismo como un moralista, no como un amigo, no como alguien que quiere animarles a conocer la vida cristiana. Me sentí culpable por querer que personas que no conocen a Cristo piensen como cristianos. Y lamentablemente me tuve que salir en silencio. No servía para nada mi presencia ahí. Eso es parte del proceso de vivir cristiano en el mundo de hoy. Esa es la condición que uno tiene que ver, especialmente en nuestras familias, donde no todos son cristianos. ¿Cómo estás expresándote? ¿Cómo te comportas con ellos? Lo que el mundo espera ver es cristianos preocupados por cómo reaccionan a lo que los otros dicen, cómo actúan. Y el apóstol Pedro nos daba un clarísimo ejemplo. Primera de Pedro 2:12. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, que si tu ejemplo como cristiano solamente provoca malestar, incomodidad y obviamente pensar que eso no es lo que yo quiero para mí, algo está fallando en ti. No podemos juzgar a los inconversos como creyentes, porque siempre van a tener errores, pero nosotros no les podemos aportar en nada si los estamos criticando. Hay una historia, pero esa es una fábula esto, ¿ya? De un hombre que dice que visitó el cielo y el infierno. Y en el infierno había gente hambrienta, desaliñada, en mala condición, miserables. ¿Y sabes cuál era el problema? Que todos ellos tenían los brazos rígidos. No los podían doblar. Es decir, no tenían codo, ¿ya? Pero no podían cubrir sus necesidades. No se podían bañar, limpiar, comer, y entonces estaban en una condición miserable. Y era pues deprimente para este hombre ver ese escenario. Pero ya todavía estaba confiado porque tenía la oportunidad de visitar el cielo también. Y allí cuando fue, pues encontró gente bien alimentada, saludable, presentable, feliz y disfrutando. Era justo como el cielo debe ser. Pero notó algo extraordinario. Ellos también tenían el mismo problema. No podían doblar sus brazos.
Y obviamente no podían ellos por sí mismos atender sus necesidades. ¿Cuál era la diferencia? De que en el cielo se alimentaban unos a otros. Es una fábula, pero puedes tú darte cuenta del mensaje oculto. Tu vida cristiana está a prueba todos los días. Si haces el bien, vas a ver que influyes a todos con buenas obras. Y lo dice Pablo en la carta a los tesalonicenses. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes, a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Así que tu vida refleja a Jesús. Lleva su buen mensaje para que muchos más se salven, no al escucharte a ti, sino al creer en la obra perfecta de Jesucristo. Tenemos todo un encargo para este tiempo de ocio, en el que tú puedes pensar lo que dice la Escritura y obrar en consecuencia, o desconectarte un poco de Dios y obrar como obra el mundo. Para cualquiera de los dos casos, tienes que saber que el Señor Jesús está contigo y Él está viendo tu actitud, tu comportamiento y el resultado de esto. Si tú estás dispuesto a seguir siendo el autónomo que hace lo que le parece y esperar resultados buenos, yo te garantizo que lo que vas a necesitar es volver a venir aquí para ser reconciliado con el Señor. Aprovecha este tiempo para hacer lo bueno, para influir en personas que deberían estar escuchando de Jesucristo, y que ojalá que las escuchen de ti, y que cuando las escuchen digan: eso que dices compatibiliza con tu vida. Vamos a orar. Señor Dios, Padre bendito, te damos infinitas gracias porque tú cada día nos recuerdas en tu palabra la condición que nos has dado. No nos has puesto una tarea difícil de cumplir, sino más bien nos has dado todas las posibilidades para honrarte a ti, Señor, con nuestras vidas. Quisiéramos ser, Señor, cada día lo que tú nos pides a través de la carta a los Romanos, un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Que podamos tener un día de mucho impacto hacia los demás, pero con un buen ejemplo, con una buena actitud, con palabras tuyas, con sabiduría, y que podamos perdonar lo que nos han hecho, y que podamos entender cuánto tú has perdonado de nosotros. Queremos, Señor, que este tiempo en el que de repente se puedan promover muchas reuniones familiares, muchas reuniones de amigos, que nuestro comportamiento no sea el de escondernos para no ir y no pecar, sino que más bien sea para ir y mostrar la condición a la cual tú nos has puesto. Padre, queremos simplemente como iglesia influir en este mundo que está perdido, que no tiene remedio, pero al cual, Señor, tú nos permites llegar. Y hacerlo con tu palabra es la manera apropiada. Por eso, Señor, nos encomendamos en esta semana, que empieza hoy, para que tú nos guíes y nos permitas ser de bendición a los demás. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.